Bienvenido a Introducción al formato del curso para su curso en línea +091 o +121 en línea. Una vez que se registre para los materiales del curso, solo tiene que iniciar sesión aquí en matas.skotzalek.edu para completar cualquier curso. Entonces, una vez que se haya registrado, ingresará a este sitio e iniciará sesión aquí a la izquierda. Deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña y luego seleccionar Forzar matemática basada en imágenes. Debo mencionar que el sitio del curso funciona mejor con Mozilla Firefox en lugar de Internet Explorer. Entonces, Firefox es el navegador recomendado. Entonces, una vez que hagamos clic en iniciar sesión, veremos el curso que figura a la izquierda. Echemos un vistazo al curso en línea +121, y nuevamente, si está en +091, el formato del curso es casi idéntico. Esta es la página de inicio del curso. Observe en la parte superior, el primer enlace es para los anuncios. Esta es la forma principal en que te comunicaré información sobre el curso, por lo que es importante que siempre lea los anuncios una vez que inicie sesión. Así que este es nuestro primer anuncio, que brinda información importante sobre el curso, así como la primera fecha de vencimiento en rojo. Ahora, además de las fechas de vencimiento que se publican en rojo en los anuncios, también puede hacer clic en el calendario del curso aquí a la izquierda. Todas las fechas de vencimiento son los domingos y jueves a las 11:59 p.m. La única excepción a esto es el examen final. Debajo de los anuncios, encontrará la carpeta Foros de discusión. Aquí publicará en los debates y responderá a sus compañeros de clase. Aquí también encontrarás el Maths Lounge, que es donde puedes publicar preguntas de tarea. Este es un foro diseñado para que los estudiantes ayuden a los estudiantes en la tarea. Y todo el contenido del curso se encuentra en los módulos que se muestran a continuación. Entonces, si hacernos clic en, por ejemplo, el módulo 1, podemos ver que el módulo 1 tiene 4 secciones, y luego dentro de cada sección, hay 3 subsecciones. Esto es cierto para cada sección del módulo. Entonces, si hago clic en la sección 1.1, tenemos un enlace al libro de texto, un enlace a las lecciones en video, y luego un enlace a la tarea. Entonces, si hacernos clic en el enlace del libro de texto, se abre la sección correspondiente del libro de texto, que puede leer en línea, o si lo desea, puede imprimir o guardar en una unidad. Y luego debajo del enlace del libro de texto están los enlaces de video. Todos estos videos se publican en YouTube y duran menos de 10 minutos. Entonces, si hago clic en un enlace de video, nuevamente nos lleva a YouTube para ver la lección en video. Es importante que mientras mire las lecciones en video, tome notas, tal como lo haría en clase. De nuevo, después de leer el libro de texto y ver las lecciones en video, ya está listo para comenzar la tarea. Entonces, si hago clic en el enlace de tarea, observe cómo esta tarea tiene 12 preguntas y luego, la mayoría de las preguntas de tarea, verán, este botón aquí para ayuda en video. Entonces, si después de leer el libro de texto y ver las lecciones en video, todavía tiene problemas con un problema en particular, puede ver este video aquí, lo cual funcionará con una pregunta similar a la que se le está haciendo en el problema de la tarea. Recuerde, es importante ver las lecciones en video antes de ingresar la tarea, porque no encontrará los enlaces a las lecciones en video en la tarea. Estos son solo videos cortos de ejemplo. Entonces, una vez que pensamos que tenemos la respuesta, podemos seguir adelante y escribirla aquí. Observe cuando hago clic en la celda de respuesta, si la pregunta requiere algún símbolo especial, digamos exponentes, una vez que hago clic en esta celda, si hago clic en esta flecha amarilla, aparecerán los símbolos matemáticos apropiados. A medida que hacemos los problemas de la tarea, recibimos comentarios instantáneos, por lo que para este problema, una vez que escribimos la respuesta, hacemos clic en el botón enviar. Para obtener comentarios instantáneos, la barra verde aquí significa que obtuvimos un puntaje del 100%, y el puntaje se registra instantáneamente en el libro de calificaciones en línea. Entonces, por ejemplo, si dejamos esta tarea ahora, la pregunta número 1 se quedará al 100%. Pero si queremos práctica adicional, podemos hacer clic en probar una pregunta similar, y si nos perdemos esta pregunta, aún recibiremos el 100%. Porque tenemos la primera pregunta correcta. Observe también que hay un enlace aquí para saltar a la respuesta, por lo que para obtener ayuda adicional, si queremos ver la respuesta a esta pregunta, podemos hacer clic en saltar a la respuesta. Tenga en cuenta que si hacemos esto, recibimos una advertencia de que si aún queremos crédito, tendremos que trabajar en una nueva versión para recibir crédito. Entonces, nuevamente, nos dice la respuesta aquí, pero luego podemos hacer clic en probar una pregunta similar para recibir crédito. Ahora, si cierro esta sección,
Observe después de las 4 secciones de este módulo, hay una prueba de práctica opcional, que es su mejor guía de estudio antes de intentar la prueba del módulo. Bien, regrese a la página de inicio. Observe que en la parte inferior de la página, tenemos un enlace aquí al programa de estudios, el horario de atención en línea y recursos adicionales. Entonces, a medida que avanzas en el semestre, publicaré recursos adicionales, pero tenga en cuenta que en este momento tenemos un enlace al programa del curso, una calculadora gráfica en línea, así como información sobre las horas de oficina en línea. Al final del curso, también tenemos información sobre el examen parcial y final. Espero que ahora esté familiarizado con las características básicas del curso y pueda comenzar a progresar. Sin embargo, quiero señalar lo importante que es que guardes un cuaderno de matemáticas donde guardes tus notas, tarea, trabajo y trabajo de prueba organizados, porque un cuaderno es uno de los mejores recursos para este curso. Espero que hayas encontrado útil este video y espero trabajar contigo.